Buenas a todos, bienvenidos al monólogo diario de lunes a viernes de actualidad política nacional e internacional que vamos a probar durante este mes a ver si funciona. Así que cuento con vosotros para que funcione. Hoy tenemos que hablar de Irán y sobre esta cuestión hay algo que, viendo las opiniones de cierta gente, creo que es necesario que alguien diga y ponga encima de la mesa. Hay mucha gente hablando de, no, es que no entendéis que el Islam suní y el chií son diferentes. Sí, son diferentes porque los que están señalando estas cuestiones cobran, ¿no? Hay algunos que cobran y otros que simplemente, pues, bueno, no son el lapicero más afilado del estuche y lo hacen de forma gratuita, pero el papel de mercenario es el mismo. Con el problema que tenemos ahora de islamización, estamos ahora con el Islam bueno y el Islam malo. Me vais a decir que el Islam chií de Irán no es radical, que se lo digan a las miles de mujeres que durante todas estas décadas han sido asesinadas por querer quitarse el velo, por rebelarse contra sus maridos o rebelarse contra el orden establecido. Que le pregunten, tanto que algunos hablan de mártires, hablando del ayatolá que ha sido asesinado, porque es verdad que ha sido asesinado, y además han asesinado a familiares suyos, algunos muy jóvenes, lo cual me parece deplorable, pero me decís si ese hombre, que ha sido un dictador islámico terrorífico, es un mártir y, sin embargo, los miles de revolucionarios que han luchado incluso de forma armada contra el régimen en los primeros años, esos no son mártires. Los que han muerto en las protestas no son mártires, pero el dictador de turno sí. Entonces, esto del Islam bueno y el Islam malo, que no se engañen. Es gente que o bien cobra o bien son idiotas. No hay otra opción. Y luego encima vemos a algunos haciendo soflamas sobre la soberanía, sobre España. España lo que tiene que hacer es mantenerse neutral. No es nuestro problema. España ya bastantes problemas tiene para estar metiéndonos en conflictos ajenos. Entonces está muy bien denunciar el imperialismo de Estados Unidos, denunciar el imperialismo también de Israel y del lobby sionista internacional, por supuesto, está muy bien, pero eso no significa que no haya que señalar que Irán es una dictadura islámica terrorífica que mata a su propia población, mata también a los revolucionarios, a la gente activa contra el régimen, hasta el punto de que están prácticamente la mayoría en el exilio, se han visto forzados a ello los que no están muertos. Entonces ya basta de que en estas contiendas que no tienen nada que ver con nosotros tenemos que posicionarnos en ser pro algo. Porque esa gente que está en internet intentando hacer ver que tiene que ser así es gente que cobra de unos o de otros. Ya es hora de abrir los ojos y tener una forma, un pensamiento crítico propio. Esta guerra comienza porque el lobby sionista internacional ha presionado a Estados Unidos, porque tienen un gran poder allí, financian a candidatos, etcétera, y tienen un gran poder para hacer que Estados Unidos se meta en una guerra que en realidad no defiende sus intereses en pro de las necesidades que tiene Netanyahu. Porque si no hay guerra, él estaría en prisión. En cuanto no haya guerra, si no es por presiones de Estados Unidos, acabará en prisión. De hecho, vimos el esperpento de ver a Donald Trump en el Parlamento de Israel pidiendo al presidente del país, porque Netanyahu es el del gobierno, que indulta a Netanyahu. Porque total, ¿qué es la corrupción? ¿No? En comparación de otras cosas. Y esto, pues, obviamente, puedes estar en contra de todo esto sin caer en apoyar lo que hay en Irán. Y yo ya lo he dicho varias veces, ojalá hubiera caído el régimen y caiga mañana por fuerzas propias, para que los iraníes puedan elegir y ser soberanos de hacer lo que ellos quieran y no estar jugando entre campos en conflicto, entre potencias en conflicto. Yo quiero que los iraníes sean libres de poder avanzar y desarrollar su país hacia donde ellos quieran. No quiero que se conviertan en una colonia de Estados Unidos, porque claro, Estados Unidos va a liberar a todos los países del mundo, pero resulta que luego el resultado final es lo que pasa en Irak, un país destruido, en Libia, un país destruido. ¿Qué pensáis que va a pasar en Venezuela? Además, ¿dónde está esa libertad si lo que han hecho es pactar con el régimen? Y mucha gente dirá, no, no entiendes, ya verás con el tiempo, sí, como en Groenlandia, que si quieren quedar Groenlandia por la fuerza, si hace falta. A Estados Unidos solo le mueven sus intereses políticos y económicos, a ver si ya aprendemos. Y para lo único que se mueven que no va en favor de esos intereses es por Israel. Porque el lobby sionista es capaz, mediante dinero e influencia, de atraer a Estados Unidos a guerras y a conflictos que en realidad a Estados Unidos tampoco le convienen. Entonces, con esta cuestión ya es hora de
dejar de romantizar o de blanquear determinado Islam, ya es hora de dejar de apoyar a dictaduras inmundas y ya es hora de dejar de creer en libertadores que lo único que quieren hacer es lo mismo que le hicieron a España en el 98, en 1898, hasta el punto de hacerse sabotajes a sí mismos para iniciar una guerra y vapulear a España y establecer regímenes semicoloniales. Y eso es lo que sucedió entonces y lo que siguen haciendo ahora. Y parece que hay mucho español que tiene la memoria muy corta. Y ya es hora también de empezar a mirar atrás y ver que la dinámica de Estados Unidos no es la de la libertad, la democracia y la justicia. Os recuerdo que en Afganistán, quien encumbró a los talibanes fueron los Estados Unidos. Y Bin Laden fue formado por la CIA. Dejemos de romantizar a unos y otros. Están haciendo un daño brutal en el mundo. Ya basta. Y luego cuando veo a la izquierda, woke, dándose la mano con fascistas, todos de la mano defendiendo el régimen de Irán como si fuera esto, cuando ve a Irene Montero hablar de la mujer, de criticar a Estados Unidos, que está muy bien que critique a Estados Unidos, y se calla con lo que pasa en Irán, ¿qué le pasa al movimiento feminista en Irán? Se está perseguido. Han asesinado a feministas por el hecho de ser feministas. ¿Cómo pueden apoyar esto? Esos fascistas que están apoyando a Irán, yo lo entiendo porque cobran o porque están con sus películas sobre cómo es el mundo y tienen que apoyar a la dictadura islámica porque están en contra de Israel. Pero es que se puede estar en contra de Israel sin apoyar dictaduras islámicas. Luego están defendiendo aquí en España algunos viva Cristo Rey y luego están apoyando regímenes islámicos. Son una contradicción andante. Y yo sé que con este tipo de posiciones me voy a llevar golpes de todo el mundo. Porque sienta muy mal y además, como digo yo las cosas, que voy al cuello y que no tengo ningún tipo de contemplación, pues hay gente que se ofende. Está todo el mundo, no, la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué Tercera Guerra Mundial? Rusia no se va a meter en nada. En nada. Muchos países musulmanes apoyan a Estados Unidos. Si han sido bombardeados por Irán, obviamente van a estar en contra de Irán. Arabia Saudí quiere que caiga el régimen. ¿Qué película de guerra mundial? ¿Quiénes son los aliados de Irán? China no se va a meter. Rusia no se va a meter porque quiere que Estados Unidos les deje hacer en Ucrania. ¿Qué guerra mundial? Estados Unidos es un gigante, Israel tiene potencia, Irán no tiene capacidad. Hace no tanto dije que Estados Unidos y Israel habían vapuleado en la guerra anterior a Irán. Y hubo gente que se reía. Oh, sí, menuda capacidad de análisis. Ahí está el líder muerto. Otra vez los han vuelto a vapulear. Es que obviamente no hay otro camino. Solo hay que ver la potencia militar de unos y otros. Y aparte en la dictadura hay muchísima gente que está en contra de la dictadura. Por eso tienen información tan fácil, les es tan fácil infiltrarse. ¿Por qué? Porque la gente está en contra de la dictadura. Entonces son permeables a que venga alguien y les diga, oye, ayúdanos con esto o deja que esta persona haga esto. Y descabezan a todo el mundo mediante inteligencia y ataques contundentes. Yo no apoyo que se invada ningún país, pero que yo no apoye que se invadan países no significa que tenga que blanquear una dictadura islámica terrible. Ojalá caiga mañana, pero ojalá el Shah se quede, bueno, el presunto Shah, el hijo del Shah verdadero, se quede en Estados Unidos a vivir. Y los iraníes puedan elegir su futuro de forma soberana. Y el dinero que no tienen y que están hasta el cuello, en parte por las sanciones, pero en parte porque el dinero se lo están gastando en guerrillas proxies, en grupos que lo que hacen es desarrollar su visión del Islam. Porque el Islam es tiene vocación universal. Los chiíes quieren que todo el mundo sea musulmán también, con su visión. No solo los sunís. Entonces ya basta. Es que yo, de verdad, y hay como mucho experto de boquilla que no saben de nada. No, es que gente que defiende aquí el cristianismo a ultranza y que allí... No, es que allí los cristianos están muy bien. Pues será ahora que le pregunten a Ras Salam, por ejemplo, por amigos suyos que los han asesinado. Me preguntan a mí por lo que le ha pasado a los fedáis, que he tenido amigos que eran de los fedáis, de los que llaman minoría, de los que lucharon contra el régimen. Y que a uno de ellos le pusieron una bomba aquí en España. Pero claro, ¿qué se va a poner a investigar a la embajada? Pues no.
pero salió en los periódicos del momento. Un opositor iraní que de repente le pusieron una bomba en un coche. Que preguntad a los iraníes que conozcáis aquí en España y que se hayan posicionado en contra del régimen, que cómo lo pasan. Ya basta, hombre, de blanquear ese infierno que hay allí montado. Se puede criticar a Estados Unidos y se puede criticar y te puedes oponer a Estados Unidos y a la dictadura de Irán, que lo están blanqueando. Es que Pablo Iglesias trabajaba en su televisión, cobraba de ellos y es público. Hay otros que es más secreto, pero es que han repartido mucho dinero aquí en España y tienen a propagandistas. Y luego vemos a gente como Abascal dando palmas a Estados Unidos. Abascal, ¿no eras soberanista de tu país? ¿Qué haces metiéndote en historietas que no tienen nada que ver con España? España tiene que ser neutral en esto, como país. Y nosotros como personas tenemos que, en mi opinión, criticar tanto el imperialismo de Estados Unidos como la dictadura terrorífica islamista que hay allí. Es que no tenemos por qué comprar relatos fantásticos a nadie. Ya basta. No, es que Irán es un paraíso. Claro, un paraíso para ti, que vas invitado y te hacen así como a los caballos, para que solo veas lo que ellos quieren. Que no, hombre, que no. Es como la gente que dice, no, Israel no ha cometido nunca ningún crimen. Perdón, perdón, perdón. Es que, obviamente, igual que critico la existencia de Hamás, los asesinatos de Hamás, lo que hicieron el 7 de octubre, las violaciones, todo eso lo critico y estoy a muerte en contra. Pero cuando Israel hace cosas que son, para mí, crímenes de Estado, también hay que condenarlo. Y se podrá criticar. Y diréis, no, no se puede. Pues que sepáis que hay muchos israelíes que lo critican. Y no son gente que quiere que desaparezca Israel, porque obviamente hay gente que es de ascendencia judía y están en contra de Israel. Pero en Israel hay israelíes que sí que quieren que el Estado de Israel siga existiendo, que no quieren la guerra. No quieren la guerra. Ni quieren que masacren a nadie. Ni que estén bombardeando a nadie. Hay partidos con representación que no quieren eso. Y son israelíes. ¿Qué son? Israelíes de segunda y los de primera son los que apoyan al gobierno, que es un gobierno criminal, que estaría en la cárcel Netanyahu si no fuera por la guerra. Porque sus procesos se han paralizado. Que se puede tener una opinión propia sin posicionarte con esos dos bandos que son a cuál peor. Porque si alguien cree que Estados Unidos está repartiendo libertad, vive en una película. Yo, por ejemplo, discutí mucho con venezolanos en su momento, porque yo decía que yo quería que cayera la dictadura, pero no quiero que se conviertan en una colonia de Estados Unidos. Entonces no me gusta lo que ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos no puede ir secuestrando y matando a gente por donde quiera. Porque si se lo hicieran ellos al revés, que son los más tiranos en la política internacional, pues es que, ¿qué harían ellos? Guerra mundial. Entonces, ¿por qué los demás tienen que aceptarlo? Entonces, obviamente no es una política sostenible y no es algo que sea útil para que se mantenga la armonía, por así decirlo, en el mundo. Claramente no. Vamos a ir hacia un conflicto muy grave al final, porque el conflicto al final va a ser entre Estados Unidos y China. Estos son como los aperitivos. Y es que es algo que no sé por qué tenemos que estar bailando el agua unos a otros. Los españoles tienen que mirar por España y no estar metiéndose en conflictos como gobierno, me refiero, en conflictos que no tiene nuestro país nada que ver. Otra cosa es una persona individualmente, pero como país no nos tenemos que meter ahí, porque no es nuestra guerra. Tenemos que mirar primero por lo nuestro. Eso parece que hay gente que no lo entiende y no lo quiere entender. No lo quiere entender. Y encima, como opines ya, bueno. Pero es que los que me critican a mí, por ejemplo, llevan diciendo que la Tercera Guerra Mundial ha explotado desde hace años. Cada vez que ha habido un conflicto con Irán ya era la Tercera Guerra Mundial. Y la Tercera Guerra Mundial no llega. No, es que Irán, ¿cómo puede decir que han barrido a Irán? Qué ridículo. Como si Irán hubiera ganado la guerra, la anterior. Porque sí fue una guerra. Ya le hemos visto que no. Que es que obviamente otra vez han vuelto a barrer Irán. Porque si no, no son capaces de matar al líder y al líder de la Guardia Revolucionaria. Es que, por favor, es que ya, que bajen de su película. Irán no puede competir militarmente con Estados Unidos. Puede intentar resistir. Pero mirad cómo acabó Irak. Mirad cómo está Afganistán. Mirad cómo está Libia.
Es que eso no quiero que se repita, por eso no me gusta el actuar de Estados Unidos, porque lo que quieren es dominar ellos. Entonces, la apuesta que para mí, no como gobierno, porque España no se tiene que meter en esto, pero a mí como persona, sinceramente, creo que lo deseable es apoyar al pueblo de Irán y que ellos elijan lo que quieran y no sean dependientes de nadie. Y se liberen, por supuesto, del yugo del islamismo. Creo que es la posición coherente. Y habrá mucha gente que se sienta ofendida, pero bueno, la vida es así. Cuando se tienen principios, pues hay que mantenerlos. Espero que os haya gustado. No me quiero alargar mucho más. Normalmente lo haré de varias noticias del día, pero es que el tema ahora, señores, es este. Y yo quería aportar mi granito de arena haciendo una perspectiva que no está haciendo nadie. Porque están los del Islam bueno y el Islam malo, los de Estados Unidos y la libertad, pero al final hay poca gente que se atreva a levantar la voz y a decir pues cosas bastante diferentes a lo que nos tienen acostumbrados. Así que un abrazo y, como digo siempre, a seguir dando guerra.